Restaurando el orden divino. La rebelión del ángel caído en el cielo, descrita en Isaías 14 y Ezequiel 28, supuso el primer quiebre en el gobierno divino, extendiendo su eco de desorden al cosmos y a la humanidad en el Edén. Cuando Eva, engañada, tomó la iniciativa de comer del fruto prohibido, y Adán cedió su liderazgo, el diseño de Dios para la creación quedó fracturado. Esta fractura no solo afectó la relación entre la humanidad y su creador, sino que introdujo un principio de inversión del orden divino que ha exigido ser restaurado. En sus cartas a las iglesias, Pablo afronta esta fractura apelando al orden creacional. Dios es cabeza de Cristo, Cristo de todo varón, y el varón de toda mujer, 1 Corintios 11, 3, y cimenta esta estructura sobre la prioridad de la creación de Adán y la caída de Eva, 1 Timoteo 2, 1, 2, 1, 4. Esta tesis sostiene que Pablo no está respondiendo únicamente a una convención cultural de su época, sino que reclama el restablecimiento del orden divino inscrito en Génesis. Para ello, se llevará a cabo un análisis exegético de 1 Corintios 11 y 1 Timoteo 2, se contrastará con la Confesión de Fe de Westminster y los cánones de Dort, y se evaluará su aplicación contemporánea en documentos reformados como la Declaración de Nashville. A lo largo de los capítulos se explorarán: 1. El trasfondo creacional y su quiebre en Génesis 3. 2. La reivindicación paulina del orden en 1 Corintios 11, simbolismo del velo y autoridad. 3. El argumento de 1 Timoteo 2, creación, caída y restricción al ministerio femenino. 4. La recepción histórica y confesional del principio de autoridad. 5. Implicaciones para la práctica eclesial hoy. La enseñanza paulina sobre la autoridad y el rol de la mujer en la Iglesia, particularmente en 1 Corintios 11 y 1 Timoteo 2, encuentra su raíz teológica en el orden creacional revelado en Génesis. En 1 Corintios 11, 3, Pablo establece un orden jerárquico. Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del varón, y el varón es cabeza de la mujer. Esta estructura no surge de una lógica cultural, sino de un diseño divino inscrito en la creación misma. Como afirma Juan Calvino en su comentario sobre 1 Corintios, el orden de subordinación entre hombre y mujer fue establecido por Dios en la creación, y no puede ser alterado por las costumbres de las épocas. En Génesis 3, la transgresión de Eva no consistió únicamente en comer del fruto prohibido, sino en tomar la iniciativa y decidir independientemente de su cabeza, es decir, de Adán. Al hacerlo, invirtió el orden establecido por Dios, ejerciendo una autoridad que no le correspondía. Esta inversión del rol es reconocida por Dios al decirle a Adán: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, GN 3 y 17, lo que indica una cesión indebida de liderazgo. Esta interpretación es también sostenida por teólogos reformados como Matthew Henry, quien comenta sobre Génesis 3 que la caída fue precipitada por una violación del orden divino, en el que la mujer, en vez de ser ayudadora, se convierte en líder para el error. De este modo, Pablo en 1 Timoteo 2, 12-14 refuerza que no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, fundamentando esta enseñanza no en la cultura del momento, sino en el hecho de que Adán fue formado primero, y que fue Eva la que, siendo engañada, cayó en transgresión. Como lo establece la Confesión de Fe de Westminster, Cit. 1, en referencia al orden matrimonial, el esposo tiene autoridad amorosa sobre su esposa, como reflejo del gobierno de Cristo sobre la Iglesia. Este principio de autoridad se extiende a la estructura eclesial, no como una opresión, sino como un reflejo del orden redentor. La cobertura de la cabeza en 1 Corintios 11, entonces, no es un mero símbolo cultural, sino una señal visible de sujeción al orden divino, reafirmado incluso, por causa de los ángeles, v10, quienes comprenden y respetan el orden establecido por Dios desde la creación. Tal como señala John Owen, la adoración pública debe hacerse en conformidad con el orden revelado, tanto por el bien del testimonio ante el mundo como por el testimonio ante el cielo. Declaración contemporánea reformada. En la actualidad, la Declaración de Nashville, 2017, apoyada por líderes y denominaciones reformadas, reafirma esta visión complementaria al afirmar que Dios ha diseñado las funciones de hombres y mujeres de manera distintiva pero complementaria, estableciendo liderazgo masculino y sumisión femenina como reflejo del Evangelio de Cristo, artículos I.2. Asimismo, el Manifiesto de Lausana, 1982, sostiene que la proclamación del Evangelio debe reflejar el orden creado,
donde el liderazgo y la autoridad se ejercen en amor y servicio mutuo, sección 4c. Por tanto, puede sostenerse que el principio de autoridad que Pablo expone en 1 Corintios 11 encuentra su fundamento en el relato de la creación y la caída. El pecado de Eva consistió, en parte, en tomar una decisión autónoma que implicaba liderar en lugar de seguir, y el pecado de Adán en ceder ese liderazgo y obedecer a su esposa en vez de a Dios. Esta inversión en el orden creacional fue parte integral de la transgresión, y su corrección se manifiesta en el diseño de la autoridad redimida en Cristo. Para completar esta visión del orden creacional restablecido, Pablo remite a la consumación de los tiempos en 1 Corintios 15, 24-28, donde el Hijo mismo se sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. En este pasaje, la autoridad dada al Cordero culmina en un acto voluntario de sumisión. Cristo gobierna hasta someter todos sus enemigos bajo sus pies, vv. 25, 27, y luego retorna esa autoridad al Padre, v 28. Así, el orden jerárquico instaurado en Génesis, Dios, Cristo, hombre, mujer, no solo se reclama en la vida de la Iglesia, sino que se consuma eternamente en la suma obediencia del Hijo al Padre. Hecho por Marcos Reyes.